¿A dónde vas todos los días? Piensa, ¿a dónde vas? Vas a muchos lugares y vas con un propósito. Todo empieza, me imagino, cuando te levantas de la cama y vas al baño para prepararte para el día. Entonces, si tienes hijos, chiquitos especialmente, vas a las habitaciones de ellos para estar seguro de que estén alistándose para el día. Después vas a la cocina con el propósito de desayunarte. Quizás preparar desayuno para tus hijos, para tu familia, o preparar almuerzos para que los hijos los lleven a la escuela. Después todos montan en el carro y van a la escuela para dejar a los hijos. Tú vas al trabajo y trabajas 8, 9, 10, muchas horas. Quizás después del trabajo vas a Publix para comprar algo porque no hay nada en el refrigerador. Entonces vas a comprar algo, a mercar. Vuelves a casa para preparar la cena, cenar con tu familia, relajarte y después quizás ayudar a los hijos con la tarea y todos se acuestan. Vamos a muchos lugares cada día y eso se repite y se repite. Y vamos con un propósito, porque Dios nos da un propósito. Dios le brinda a nuestras vidas un propósito. Dios nos da vocaciones que brindan un propósito a nuestras vidas. Cuando yo oigo esa palabra vocación, normalmente pienso en mi profesión. Así que diría, bueno, mi vocación es pastor, soy pastor. Quizás tu vocación es abogado o secretaria. Pero una vocación es un llamado, es lo que significa la palabra. Una vocación es un llamado. Dios te llama para hacer algo. Y por medio de ti, Él hace cosas en este mundo. Él bendice a las personas a tu alrededor. De cierta forma, podemos decir que tú y yo, por las vocaciones que tenemos de Dios, somos las manos y los pies de Dios. Él actúa por medio de nosotros y las vocaciones que Él nos da. Y ha hecho esto desde el principio. Volvamos al principio, al jardín de Edén, para examinar un poco la vida de Adán y Eva. En Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios le dio a Adán una vocación inmediatamente. ¿Cuál fue? Cultivar y cuidar el jardín. Pero pronto le agregó otra vocación. Cuando creó a Eva, le agregó la vocación de esposo y a ella la vocación de esposa. Y cuando nació su hijo Caín, ¿qué otra vocación les agregó a los dos? La vocación de ser padres. Todas estas vocaciones les dieron propósito a sus vidas. Pero detrás de todo estaba Dios, obrando, dándoles esas vocaciones. Podemos decir que realmente era Dios quien cuidaba su creación, pero lo hacía por medio de Adán. Era Dios quien cuidaba a Eva, pero lo hacía por medio de Adán. Cuidaba a Adán por medio de Eva. Cuidaba a los hijos de Adán y Eva por medio de ellos como padres. Somos las manos y los pies de Dios por medio de estas vocaciones. Y Dios lo hace todavía hoy en día. Da vocaciones a personas como nosotros que creemos en Él y a personas que hasta que no creemos en Él. Martín Lutero dijo esto que me hace reír. Dios mismo ordeñará las vacas por medio de aquel cuya vocación es. Dios obra por medio de nosotros. Tú escoges tu carrera, tú escoges tu cónyuge, pero Dios está dirigiendo todo para que todo salga como Él quiere. Y Dios te ha dado muchas vocaciones, probablemente, que puedes tener la vocación de hijo o hija, padre o madre, empleador o empleado, maestro o estudiante, vecino, amigo y muchas más. Todos tenemos muchas vocaciones.
Ojalá que tengamos más vacaciones también. Y esas vocaciones cambian con los años. Por ejemplo, cuando mis hijos se casen, es posible que Dios me agregue la vocación de ser abuelo. Bueno, o seguramente suegro. Entonces cambian y algunos, ya no soy hijo como tal porque mis padres fallecieron y están en el cielo. Pero al pensar en estas vocaciones, saber cuántas vocaciones tenemos todos nosotros, sería fácil comparar. Es decir, algunas de las vocaciones que tenemos tienen que ser superiores, más importantes o más agradables a Dios que otras. En un mes aproximadamente celebraremos la reforma que Martín Lutero comenzó. Y en los días de Martín Lutero, la iglesia enseñaba que sí, había ciertas vocaciones especiales que eran espirituales, vocaciones por medio de las cuales uno realmente podía servir a Dios y agradar a Dios. Pero las otras vocaciones no eran tan agradables a Él. Por ejemplo, la iglesia enseñaba que si tú te hicieras un monje, una monja, un sacerdote, un obrero en la iglesia, entonces era una vocación realmente espiritual, una vocación que sería aceptable a Dios y eso te acercaría más a Dios, te ganaría el favor de Dios. Y por eso Martín Lutero se hizo un monje. Porque quería estar cerca de Dios y no se sentía cerca, se sentía alejado de Él, sentía que Dios no podía aceptarlo, que Dios estaba enojado con él. Tenía una carga de culpa y quería deshacerse de esa carga. Hizo todo lo que la iglesia le dijo que hiciera y no sintió ningún alivio. Hasta que empezó a estudiar a fondo la Biblia. Encontrar que la Biblia enseña algo radicalmente diferente de lo que enseñaba la iglesia. La Biblia enseñaba y enseña que no somos salvos por nuestras vocaciones, que no podemos ganarnos el favor de Dios siendo mejores padres, empleadores más honestos, vecinos más generosos, porque somos pecadores. El pecado no tiene su solución en nosotros y en lo que nosotros hacemos. No podemos acercarnos más a Dios ejerciendo mejor las vocaciones que tenemos. ¿Cómo somos salvos? Por la vocación de otro. Adivinen quién es. El que murió en esa cruz. Somos salvos por la vocación de Jesús, porque ¿a qué llamó Dios a Jesús a hacer? A ser nuestro sustituto y nuestro salvador. A hacer por nosotros lo que no podemos. A liberarnos del pecado, de su maldición, de su condenación, de su poder. Lo hizo. En 2 Corintios 5, Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, a Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador en la cruz, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En los días de Lutero la iglesia enseñaba que tú te hacías justo delante de Dios, ejerciendo bien tus vocaciones, siempre mejorándote, siguiendo lo que la iglesia decía. Pero ¿qué nos dice aquí? La justicia no es algo que ganamos, es algo que recibimos de Dios. Él nos declara justos a causa de Cristo. Así que te puedo decir que tú eres aceptable a Dios ahora mismo a causa de Jesús. No importa cuántos pecados hayas cometido contra Él, todos y cada uno son perdonados a causa de Jesús. Estás reconciliado con Dios a causa de Jesús. Es por lo que Él hizo, por su vocación, no por tu vocación. Y eso afecta mucho nuestro pensar, la manera en que pensamos en nuestras vocaciones diariamente. Yo diría que el egoísmo es quizás el principal enemigo de nuestra vocación, porque nos hace enfocar en nosotros mismos. Nos hace decir, mi vocación
O mis vocaciones son para mi beneficio, no para el beneficio de mi prójimo. Y tenemos que admitir que a veces se muestra el egoísmo en nuestras vocaciones. No hemos sido perfectos padres, ¿verdad? ¿O me equivoco? No hemos sido perfectos hijos por el egoísmo, por el pecado. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio? Nos dice que Dios no nos juzgará por esos pecados. Él juzgó a Jesús, lo condenó a Él. ¿Y qué tiene para nosotros? Perdón y justicia. Él nos ve como justos. Si creemos en Jesús como Salvador, seremos salvos. Si no, seremos condenados. Pero qué alivio. Él ha quitado de nosotros ese peso de tener que ganarnos su favor. Lo puso en Jesús y lo hizo. Entonces, todos nosotros somos igualmente pecaminosos, pero también igualmente salvos y perdonados. Pero todavía podría parecernos que ciertas vocaciones son un poco más agradables a Dios que otras. Por ejemplo, la vocación de ser pastor o misionero o maestro cristiano o diaconisa o diácono. Pero Pablo dice en 1 Corintios 7, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Está hablando de cuando una persona es convertida a la fe en Cristo. Dice, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Cuando tú te haces un creyente en el Señor, ¿tienes que cambiar tus vocaciones por vocaciones más espirituales? No. ¿Tienes que hacerte un pastor, un maestro cristiano o un misionero para agradar a Dios con tus acciones? No. Solo, simplemente ejercer las vocaciones que Dios ya te ha dado, con la fe en Jesús. Ejercer esas vocaciones de padre, madre, empleador, empleado, lo que sea, por amor a Dios, dándole gloria en todo. Ok, eso es mejor. Puede ser que, porque conozco muchos de los casos de ustedes, sé que en este país tuviste que venir aquí, tenías título de abogado, pero aquí no puedes trabajar de abogado. Tienes que hacer algo que no está a la altura de tus habilidades. Y podrías pensar que, bueno, eso no vale. Pero aún así, puedes decir como cristiano, decir, esa es una vocación por la cual Dios puede usarme para servir a mi prójimo, cualquiera que sea. Entonces, donde quiera que vayamos en nuestras vidas, podemos ejercer esas vocaciones. Donde quiera que vayamos, podemos decir, Señor, ¿qué personas me estás poniendo delante de mí para que yo los sirva?
para que tú puedas usarme a mí como tus manos y tus pies. Acuérdense de la parábola del buen samaritano. ¿Conocen esa historia? Un hombre cae en manos de ladrones, lo atacan y le roban, lo dejan medio muerto. Y de repente viene un sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? ¿Le ayuda? No, lo ignora. Viene un levita, uno de los ayudantes de los sacerdotes, y él hace lo mismo. Quizás estaban pensando, bueno, nuestro servicio a Dios en el templo es mucho mayor, muy superior, una vocación muy superior a ayudar a un tipo así. Así que vamos a proseguir ese camino e ignorarlo. Pero cuando llegó el samaritano, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Lo ayudó. Dijo, no, el Señor me ha puesto esta persona delante de mí para que lo ayude. Me está llamando a ayudar a esa persona. Y es una vocación que vale. Ahora, estamos en una serie de mensajes que se llama Misión Posible, hablando sobre la misión que Dios nos ha dado como cristianos. Podemos decir que la misión de llevar el Evangelio al mundo y hacer llegar la buena noticia de Jesús a muchas personas es una vocación también. Solamente los que creemos en Jesús tenemos esa vocación. Pero no reemplaza las otras vocaciones que ya tenemos. Es tan importante como todas las otras vocaciones que tenemos. Y esta vocación de hacer discípulos se puede ejercitar dentro de las otras vocaciones que tenemos. Busquemos un ejemplo. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 8, el evangelista Lucas nos dice que Esteban, un cristiano, fue apedreado por su fe, el primer mártir que perdió su fe por ser cristiano. Y dice que en ese día en Jerusalén se suscitó una gran persecución y todos los discípulos se fueron, huyeron, se dispersaron. Pero, ¿qué hicieron mientras iban? Dice en el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Estos cristianos sabían que aunque no eran apóstoles, no eran religiosos profesionales, ellos habían sido llamados a esta vocación, a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Así que todos los días, mientras vamos a hacer nuestras varias vocaciones, podemos ir también con el Evangelio para ser discípulos. Como dijo Jesús en Mateo 28, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos dice que vayamos, pero no significa que tenemos que ir a un país lejano para ser misionero. Podemos empezar por donde estemos en este momento. Porque cada día, mientras ejercemos nuestras vocaciones, tendremos interacción con muchas personas, con empleados, con clientes, con vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y vamos a encontrarnos con personas que están sufriendo. Personas que saben que viven en un mundo quebrantado, pero no entienden por qué está quebrantado, ni entienden cuál es la solución. Pero nosotros sabemos cuál es la solución para el quebranto que vemos en este mundo. Voy a mostrarles algo aquí. Van a decir, ¿qué es esto? PPP, problemas. Noten que algunas tienen minúscula y otras palabras tienen mayúscula. Todo el mundo tiene problemas, enfermedades, desempleo, problemas económicos, problemas con relaciones personales. Cualquier problema que exista en este mundo tiene una sola causa. ¿Cuál es el problema con mayúscula más grande que causa todos los otros problemas? ¿Cuál es? El pecado. Entonces, cuando alguien está sufriendo, ¿puede por favor póngalo otra vez? Cuando una persona que conocemos dice, bueno, es que tengo este problema, podemos escuchar ese problema y decir, ¿sabes qué? Hay un problema aún más grande
que todos tenemos. Es el problema del pecado. Y ese problema es grave, porque si no hay una solución para el pecado, estaremos separados de Dios para siempre. Pero Dios proveyó la solución. Jesús quitó ese problema. Quitó nuestra culpa, nos dio paz con Dios. Él resolvió el problema con mayúscula más grande. Y si Él hizo eso, ¿no estará con nosotros para ayudarnos con los otros problemas? Los problemas que consideramos serios, pero no son tan serios como ese problema. Él estará con nosotros, nos ayudará, escuchará nuestras oraciones, nunca nos abandonará. Tratar de lidiar con los problemas del mundo que tenemos aquí sin la fe en Dios es un infierno, pero lidiar con ellos con la fe en Jesús ayuda mucho, nos los hacen soportables. Y algún día no tendremos ningún problema. Es una manera de recordar cómo puedo hablar con una persona. Otra está en la próxima diapositiva. Está basado en inglés, feel, felt, found. Cuando una persona tiene un problema, puedes decir, I know how you feel. Entiendo cómo te sientes. I have felt the same way. Yo me he sentido así también. But I have found something that helps me. He encontrado algo que me ayuda. Y entonces puedes compartir como una historia bíblica. Una historia de la Biblia relacionada con el problema que tiene esa persona. Es decir, esto me ha ayudado a mí a tener paz en medio del sufrimiento. Y si quieres saber más, con mucho gusto te enseño más. Puedes decirle, bueno, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar contigo? Si sabes que vamos a predicar una serie de mensajes aquí como relacionado con el problema que tiene esta persona, puede invitarlo a venir aquí. Y todos nosotros tenemos dones diferentes. Para algunos no será tan cómodo hablar con una persona sobre su fe, pero ciertamente hay otras cosas que puede hacer para hacer llegar la palabra a una persona. Hace un tiempo predicamos una serie que se llamaba Los 5 hábitos del discipulado, y uno de los hábitos es mantener los ojos abiertos para oportunidades. Sí, en nuestras vocaciones, cuando las ejercemos cada día, si mantenemos los ojos abiertos, Dios pondrá oportunidades para compartir nuestra fe con las personas. Y es con esa razón que estamos dando el próximo fin de semana un seminario que se llama Todos Conectando y Compartiendo. Le animo a asistir a esto, a registrarse, porque nos ayudará, nos abrirá los ojos a las oportunidades y tratar de cambiar nuestro pensamiento para que estemos pensando no solamente en las vocaciones terrenales que tenemos, sino en la vocación de compartir el Evangelio con las personas con quienes tenemos contacto. Última cosa, muchos de nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Entonces, podemos usar esa vocación para ser discípulos. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a los judíos esto en Deuteronomio: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Entonces, nosotros como padres tenemos una audiencia para el Evangelio. Tenemos hijos en nuestra casa y Jesús quiere que sean discípulos. Entonces nosotros podemos hacer discípulos dentro de nuestra propia casa, empezando con ellos. Y por eso ofrecemos algo aquí que se llama Fe 5. Van a escuchar más sobre esto después del servicio, pero te podemos enseñar cómo empezar a hacer discípulos de todas las naciones donde estás, en tu propio hogar. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Ya tienes tu calendario arreglado o no? Bueno, no importa, pero ciertamente irás a muchos lugares, harás muchas cosas. Espero que recuerdes que Dios es el que brinda un propósito a tu vida. Él es quien te da tus vocaciones, cualesquiera que sean.
Y espero que todos recordemos que mientras ejercemos esas vocaciones cada día en nuestra vida ordinaria, todo parece a veces muy rutinario, pero podemos saber y recordar que por medio de nosotros Dios está obrando. Él está beneficiando a nuestro prójimo por medio de nuestras vocaciones. Y la mejor cosa que podemos hacer para nuestro prójimo es que hacerle un discípulo de Jesús. Así que ve con un propósito. Amén. Amén.